Bienvenidos a nuestro canal. Hoy te llevaremos a un viaje fascinante y misterioso a través de una de las creencias más antiguas y enigmáticas de la humanidad: la reencarnación. ¿Alguna vez te has preguntado si podrías haber vivido antes? ¿Qué tal si los recuerdos que tienes no pertenecen solo a esta vida? Prepárate para explorar estas preguntas con nosotros. En este video profundizaremos en los testimonios y experiencias de vidas pasadas, historias de reencarnación, donde descubrirás relatos asombrosos de personas que afirman recordar sus vidas anteriores. Luego te llevaremos a un análisis comparativo en la reencarnación en las religiones del mundo, similitudes y diferencias, revelando cómo esta creencia ha moldeado diferentes culturas y tradiciones. Finalmente abordaremos la cuestión crítica: ciencia y reencarnación, ¿es posible comprobarla?, donde discutiremos los esfuerzos científicos para investigar esta intrigante posibilidad. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones sobre nuestros próximos videos. No querrás perderte las futuras exploraciones sobre los misterios del universo y la mente humana. Vamos a comenzar este emocionante viaje juntos, explorando la creencia en la reencarnación a lo largo de la historia. La creencia en la reencarnación, o la idea de que el alma o espíritu de una persona puede renacer en un nuevo cuerpo después de la muerte, ha sido una constante en la historia de la humanidad. Desde las civilizaciones más antiguas hasta las culturas contemporáneas, la reencarnación ha capturado la imaginación y la fe de millones de personas. Este concepto no solo ofrece una perspectiva única sobre la vida y la muerte, sino que también refleja la diversidad de pensamientos filosóficos y espirituales que han influido en diferentes épocas y regiones. La noción de reencarnación se remonta a tiempos prehistóricos, con vestigios de esta creencia encontrados en tribus indígenas y civilizaciones antiguas. Por ejemplo, en las tradiciones chamánicas de muchas culturas indígenas, se cree que los espíritus de los antepasados pueden regresar a la vida en nuevos cuerpos, proporcionando guía y sabiduría a las generaciones actuales. Esta perspectiva animista sugiere una conexión profunda entre los seres humanos, la naturaleza y el ciclo de la vida y la muerte. En el antiguo Egipto, la reencarnación era una parte fundamental de su complejo sistema de creencias religiosas. Los egipcios creían en la inmortalidad del alma y en un ciclo eterno de vida, muerte y renacimiento. El Libro de los Muertos, un texto funerario importante, describe cómo el alma debe pasar por una serie de juicios y pruebas en el más allá antes de poder renacer. Los faraones y las élites esperaban ser resucitados y continuar su existencia en una forma gloriosa, reflejando su estatus en la vida terrenal. En la antigua India, la reencarnación es una piedra angular de las religiones dhármicas, como el hinduismo, el budismo y el jainismo. En el hinduismo, el ciclo de reencarnaciones, conocido como samsara, está estrechamente vinculado al karma, la ley de causa y efecto. Las acciones de una persona en su vida actual determinarán su destino en la próxima encarnación, lo que proporciona una motivación para vivir de acuerdo con los principios éticos y espirituales. El objetivo final es liberarse de este ciclo a través de la moksha, o liberación espiritual. El budismo, aunque comparte la creencia en la reencarnación, introduce la idea de que no hay un alma permanente que renace, sino un continuo de conciencia influenciado por el karma. El objetivo en el budismo es alcanzar el nirvana, un estado de liberación del ciclo de renacimientos y sufrimiento. El jainismo también enseña la reencarnación y enfatiza la purificación del alma a través de la práctica de la no violencia y el ascetismo. En la filosofía griega antigua, figuras como Pitágoras y Platón también discutieron la idea de la reencarnación. Pitágoras creía que el alma era inmortal y que se sometía a una serie de reencarnaciones. Platón, en sus diálogos como Fedón y La República, exploró la idea de que el alma preexiste al cuerpo y renace en diferentes formas a lo largo del tiempo, aprendiendo y evolucionando en el proceso. Las creencias en la reencarnación también aparecen en las tradiciones místicas del judaísmo, como la Cábala. La doctrina de la Gilgul, o transmigración de las almas, sugiere que las almas pueden renacer en diferentes cuerpos para completar tareas espirituales no terminadas. En el cristianismo temprano,
Algunas sectas gnósticas y neoplatónicas aceptaban la reencarnación, aunque esta idea fue posteriormente rechazada por la ortodoxia cristiana. En la actualidad, la creencia en la reencarnación sigue siendo prevalente en muchas culturas y ha encontrado un lugar en la espiritualidad moderna y el movimiento de la nueva era. Investigadores y autores como Ian Stevenson han estudiado casos de niños que recuerdan vidas pasadas, aportando un enfoque más científico al fenómeno. Aunque la reencarnación sigue siendo un tema controvertido y no probado por la ciencia convencional, sigue siendo una fuente de consuelo y esperanza para muchos, ofreciendo la posibilidad de redención y evolución espiritual a través de múltiples vidas. La historia de la reencarnación es un testimonio de la diversidad de la experiencia humana y de nuestra búsqueda continua de comprender el misterio de la existencia. Desde los antiguos chamanes y faraones hasta los filósofos griegos y las religiones modernas, la reencarnación ha proporcionado una narrativa rica y multifacética sobre el ciclo de la vida, la muerte y el renacimiento. A través de los milenios, esta creencia ha reflejado nuestras esperanzas, temores y aspiraciones más profundas, ofreciendo una visión de la vida como una jornada eterna de crecimiento y transformación. Testimonios y experiencias de vidas pasadas. Historias de reencarnación. La creencia en la reencarnación ha sido un pilar fundamental en muchas culturas y religiones a lo largo de la historia. Sin embargo, lo que hace que esta idea sea aún más fascinante son los numerosos testimonios y experiencias de personas que afirman recordar sus vidas pasadas. Estas historias, a menudo relatadas con detalles sorprendentes, plantean preguntas intrigantes sobre la naturaleza de la conciencia y la continuidad del alma. Una de las figuras más destacadas en el estudio de las experiencias de vidas pasadas es el Dr. Ian Stevenson, un psiquiatra que dedicó gran parte de su carrera a investigar casos de niños que afirmaban recordar vidas anteriores. Stevenson documentó más de 2000 casos, muchos de los cuales contenían detalles específicos que los niños no podían haber conocido a través de medios ordinarios. Sus investigaciones incluyeron entrevistas con los niños, sus familias y, cuando era posible, la verificación de los datos proporcionados contra registros históricos. Un caso emblemático investigado por Stevenson es el de un niño indio llamado Ravi Shankar. Desde una edad temprana, Ravi comenzó a hablar de su vida anterior como un comerciante llamado Suresh, que vivía en una ciudad a varios cientos de kilómetros de distancia. Describió detalles de su negocio, su familia y las circunstancias de su muerte, que ocurrieron en un accidente automovilístico. Stevenson y su equipo visitaron la ciudad mencionada y encontraron una familia que coincidía con la descripción dada por Ravi. Los detalles proporcionados por el niño eran tan precisos que la familia del comerciante fallecido llegó a creer que Ravi era la reencarnación de su ser querido. Otra historia notable es la de Jenny Cockell, una mujer británica que desde niña tuvo vívidas pesadillas y recuerdos de una vida anterior como Mary Sutton, una madre de varios hijos en Irlanda que murió joven en la década de 1930. A medida que crecía, Jenny comenzó a investigar los recuerdos que la atormentaban, rastreando a la familia Sutton y confirmando muchos de los detalles de su vida anterior. Eventualmente contactó a los hijos de Mary Sutton, quienes quedaron impresionados por la precisión de los recuerdos de Jenny. La reunión fue emocional y confirmó para muchos la posibilidad de la reencarnación. Las experiencias de regresión a vidas pasadas también han ganado popularidad como una forma de terapia alternativa. La terapia de regresión, popularizada por el psiquiatra Brian Weiss, implica el uso de hipnosis para llevar a los pacientes a estados de conciencia en los que pueden acceder a recuerdos de vidas pasadas. Weiss, inicialmente escéptico, cambió de opinión después de trabajar con una paciente llamada Catherine, quien bajo hipnosis comenzó a relatar vidas anteriores con detalles específicos y coherentes. A través de estas sesiones, Catherine logró resolver muchos de sus problemas emocionales y traumas, lo que llevó a Weiss a escribir sobre sus experiencias y a popularizar la terapia de regresión. Los testimonios y experiencias de vidas pasadas no solo provienen de personas que han vivido estas experiencias directamente, sino también de aquellos que han sido testigos de fenómenos inexplicables. En muchos casos, los niños que recuerdan vidas pasadas muestran conocimientos o habilidades inusuales.
Por ejemplo, hay relatos de niños que demuestran fluidez en idiomas que nunca han aprendido en su vida actual, o que poseen conocimientos detallados sobre profesiones o lugares que nunca han visitado. A pesar del escepticismo de la comunidad científica, estas historias continúan fascinando al público. Las explicaciones para estos fenómenos varían desde el fraude o la sugestión hasta teorías paranormales que sugieren la existencia del alma y su capacidad para renacer. Los críticos argumentan que muchos de estos casos pueden explicarse por la influencia de los padres, la búsqueda de atención o la reconstrucción de recuerdos basados en información subliminalmente absorbida. Sin embargo, la cantidad y la calidad de algunos testimonios desafían estas explicaciones simples. La reencarnación sigue siendo un tema de debate y misterio. Las experiencias de vidas pasadas plantean preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la identidad y la memoria. Si bien no existe una prueba concluyente que valide la reencarnación, los testimonios y las experiencias personales continúan proporcionando un terreno fértil para la exploración espiritual y filosófica. Estos relatos nos invitan a considerar la posibilidad de que la vida es mucho más compleja y misteriosa de lo que podemos comprender con nuestra percepción limitada. En última instancia, las historias de vidas pasadas nos desafían a mirar más allá de los confines de una sola vida y a considerar la posibilidad de una existencia que trasciende el tiempo y el espacio. La reencarnación en las religiones del mundo. Similitudes y diferencias. La reencarnación, entendida como la creencia de que el alma o espíritu renace en un nuevo cuerpo después de la muerte, es una doctrina compartida por varias religiones del mundo, aunque con diferencias significativas en sus detalles y enfoques. A través de las culturas y las épocas, esta creencia ha influido profundamente en la cosmovisión de millones de personas, ofreciendo una perspectiva única sobre la vida, la muerte y el propósito de la existencia. Este texto explora las similitudes y diferencias en la creencia en la reencarnación entre las principales religiones del mundo. El hinduismo, una de las religiones más antiguas del mundo, sitúa la reencarnación en el centro de su doctrina espiritual. En el hinduismo, la reencarnación está intrínsecamente ligada al concepto de karma, la ley de causa y efecto que determina el destino de cada alma. Las acciones, pensamientos y decisiones de una persona en su vida actual afectan directamente su futura encarnación. El objetivo final del alma es alcanzar moksha, la liberación del ciclo de nacimientos y muertes, samsara, para unirse con Brahman, la realidad última. Esta liberación se logra a través de la purificación del alma mediante buenas acciones, la devoción, la sabiduría y la meditación. El budismo, derivado del hinduismo, también adopta la creencia en la reencarnación, aunque con diferencias notables. En el budismo, el ciclo de renacimientos es visto como una fuente de sufrimiento, del cual uno debe liberarse para alcanzar el nirvana, un estado de paz y liberación del sufrimiento. Los budistas no creen en un alma permanente, Atman, como los hindúes, sino en un continuo de conciencia que renace, condicionado por el karma acumulado. La práctica budista, a través de la moralidad, la meditación y la sabiduría, busca romper el ciclo de samsara y alcanzar el nirvana, eliminando los deseos y apegos que perpetúan el renacimiento. El jainismo, otra religión originada en la India, también sostiene la creencia en la reencarnación y el karma. Los jainistas creen que todas las almas son intrínsecamente puras y divinas, pero están atrapadas en el ciclo de renacimientos debido a sus acciones pasadas. La liberación, moksha, se alcanza a través de una vida de estricta disciplina ética, no violencia, ahimsa y autopurificación. Los jainistas practican una forma extrema de ascetismo y autodisciplina, buscando deshacerse del karma acumulado y liberar el alma de la rueda del samsara. En contraste, las religiones abrahámicas, el judaísmo, el cristianismo y el islam, no adoptan la reencarnación como una creencia central, aunque existen variaciones y excepciones. En el judaísmo, especialmente dentro de la cábala, la tradición mística, se encuentra la doctrina de la Gilgul, que sugiere que las almas pueden reencarnar para completar tareas espirituales no cumplidas en vidas anteriores. Sin embargo, esta idea no es aceptada universalmente en el judaísmo y no forma parte de la doctrina principal.
El cristianismo tradicionalmente rechaza la reencarnación, enfocándose en la resurrección y el juicio final como los eventos determinantes del destino eterno de las almas. Sin embargo, en los primeros siglos del cristianismo, algunas sectas gnósticas y neoplatónicas aceptaban la reencarnación. La influencia de figuras como Orígenes, uno de los primeros teólogos cristianos que especuló sobre la preexistencia de las almas, muestra que la idea de la reencarnación fue discutida, aunque finalmente rechazada por la ortodoxia cristiana. El Islam, al igual que el cristianismo, no acepta la reencarnación. La doctrina islámica se centra en el día del juicio, cuando todas las almas serán resucitadas y juzgadas por Alá. Sin embargo, algunas sectas esotéricas del Islam, como ciertos grupos sufíes, han explorado ideas sobre la transmigración de las almas, aunque éstas no son representativas del Islam principal. En las religiones de Asia Oriental, como el taoísmo y el sintoísmo, la reencarnación también juega un papel importante aunque con características únicas. En el taoísmo, la reencarnación está relacionada con el equilibrio y la armonía del Tao, el principio fundamental que rige el universo. La práctica taoísta busca alinearse con el Tao a través de la simplicidad, la humildad y la contemplación, con la creencia de que las almas pueden renacer hasta alcanzar una completa unión con el Tao. La reencarnación en las religiones del mundo. Similitudes y diferencias. La reencarnación, entendida como la creencia de que el alma o espíritu renace en un nuevo cuerpo después de la muerte, es una doctrina compartida por varias religiones del mundo, aunque con diferencias significativas en sus detalles y enfoques. A través de las culturas y las épocas, esta creencia ha influido profundamente en la cosmovisión de millones de personas, ofreciendo una perspectiva única sobre la vida, la muerte y el propósito de la existencia. Este texto explora las similitudes y diferencias en la creencia en la reencarnación entre las principales religiones del mundo. El hinduismo, una de las religiones más antiguas del mundo, sitúa la reencarnación en el centro de su doctrina espiritual. En el hinduismo, la reencarnación está intrínsecamente ligada al concepto de karma, la ley de causa y efecto que determina el destino de cada alma. Las acciones, pensamientos y decisiones de una persona en su vida actual afectan directamente su futura encarnación. El objetivo final del alma es alcanzar moksha, la liberación del ciclo de nacimientos y muertes, samsara, para unirse con Brahman, la realidad última. Esta liberación se logra a través de la purificación del alma mediante buenas acciones, la devoción, la sabiduría y la meditación. El budismo, derivado del hinduismo, también adopta la creencia en la reencarnación, aunque con diferencias notables. En el budismo, el ciclo de renacimientos es visto como una fuente de sufrimiento, del cual uno debe liberarse para alcanzar el nirvana, un estado de paz y liberación del sufrimiento. Los budistas no creen en un alma permanente, Atman, como los hindúes, sino en un continuo de conciencia que renace, condicionado por el karma acumulado. La práctica budista, a través de la moralidad, la meditación y la sabiduría, busca romper el ciclo de samsara y alcanzar el nirvana, eliminando los deseos y apegos que perpetúan el renacimiento. El jainismo, otra religión originada en la India, también sostiene la creencia en la reencarnación y el karma. Los jainistas creen que todas las almas son intrínsecamente puras y divinas, pero están atrapadas en el ciclo de renacimientos debido a sus acciones pasadas. La liberación, moksha, se alcanza a través de una vida de estricta disciplina ética, no violencia, ahimsa y autopurificación. Los jainistas practican una forma extrema de ascetismo y autodisciplina, buscando deshacerse del karma acumulado y liberar el alma de la rueda del samsara. En contraste, las religiones abrahámicas, el judaísmo, el cristianismo y el islam, no adoptan la reencarnación como una creencia central, aunque existen variaciones y excepciones. En el judaísmo, especialmente dentro de la cábala, la tradición mística, se encuentra la doctrina de la Gilgul, que sugiere que las almas pueden reencarnar para completar tareas espirituales no cumplidas en vidas anteriores. Sin embargo, esta idea no es aceptada universalmente en el judaísmo y no forma parte de la doctrina principal.
El cristianismo tradicionalmente rechaza la reencarnación, enfocándose en la resurrección y el juicio final como los eventos determinantes del destino eterno de las almas. Sin embargo, en los primeros siglos del cristianismo, algunas sectas gnósticas y neoplatónicas aceptaban la reencarnación. La influencia de figuras como Orígenes, uno de los primeros teólogos cristianos que especuló sobre la preexistencia de las almas, muestra que la idea de la reencarnación fue discutida, aunque finalmente rechazada por la ortodoxia cristiana. El Islam, al igual que el cristianismo, no acepta la reencarnación. La doctrina islámica se centra en el día del juicio, cuando todas las almas serán resucitadas y juzgadas por Alá. Sin embargo, algunas sectas esotéricas del Islam, como ciertos grupos sufíes, han explorado ideas sobre la transmigración de las almas, aunque éstas no son representativas del Islam principal. En las religiones de Asia Oriental, como el taoísmo y el sintoísmo, la reencarnación también juega un papel importante, aunque con características únicas. En el taoísmo, la reencarnación está relacionada con el equilibrio y la armonía del Tao, el principio fundamental que rige el universo. La práctica taoísta busca alinearse con el Tao a través de la simplicidad, la humildad y la contemplación, con la creencia de que las almas pueden renacer hasta alcanzar una completa unión con el Tao. El sintoísmo, la religión indígena de Japón, no tiene una doctrina formal de la reencarnación, pero comparte una creencia en la continuidad del espíritu. Los ancestros y kami, espíritus divinos, son venerados y se cree que pueden influir en la vida de los vivos. Aunque la reencarnación no es un concepto central, la conexión continua entre los vivos y los espíritus refleja una creencia en la persistencia de la esencia espiritual. Implicaciones éticas y filosóficas de la reencarnación. Una segunda oportunidad. La reencarnación, la creencia de que el alma o la conciencia renace en un nuevo cuerpo tras la muerte, es una doctrina que ha influido profundamente en la filosofía y la ética de muchas culturas y religiones. Esta creencia no solo plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la vida y la muerte, sino que también ofrece una perspectiva única sobre el significado del sufrimiento, la justicia y la moralidad. Las implicaciones éticas y filosóficas de la reencarnación, vistas como una segunda oportunidad en la vida, son vastas y multifacéticas. Uno de los conceptos clave asociados con la reencarnación es el karma, la ley de causa y efecto que sostiene que las acciones de una persona en su vida actual determinan su destino en futuras encarnaciones. Esta idea se encuentra en religiones como el hinduismo, el budismo y el jainismo. El karma no solo influye en las circunstancias de la reencarnación, sino que también sirve como una guía ética, motivando a las personas a vivir de manera moral y justa. En esta perspectiva, cada vida es una oportunidad para aprender, crecer y corregir los errores del pasado, promoviendo un ciclo de mejora continua hacia la perfección espiritual. La reencarnación también plantea preguntas profundas sobre la justicia cósmica. En un universo donde la reencarnación y el karma son reales, el sufrimiento y la prosperidad no son simplemente el resultado de la casualidad o la arbitrariedad divina, sino de las acciones pasadas de las propias personas. Esta visión puede ofrecer consuelo a aquellos que sufren, proporcionándoles una explicación del porqué de su sufrimiento y la esperanza de que sus acciones presentes puedan mejorar su destino futuro. Sin embargo, también plantea desafíos éticos, especialmente cuando se aplica de manera estricta y literal. Por ejemplo, culpar a una persona por su sufrimiento actual como resultado de sus acciones en vidas pasadas puede llevar a una falta de compasión y apoyo social. Además, la reencarnación puede influir en la percepción del propósito de la vida. Si cada vida es vista como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento espiritual, entonces los errores y los fracasos pueden ser vistos como experiencias valiosas en lugar de desgracias irreparables. Esta perspectiva puede fomentar una actitud de perseverancia y resiliencia, alentando a las personas a continuar esforzándose por mejorar y aprender, incluso frente a la adversidad. La vida, entonces, se convierte en un viaje continuo hacia la sabiduría y la iluminación. Desde una perspectiva filosófica, la reencarnación también plantea preguntas sobre la identidad y la continuidad del yo.
Si una persona renace en un cuerpo diferente, con una vida y circunstancias diferentes, ¿en qué sentido sigue siendo la misma persona? Esta cuestión toca el núcleo de debates filosóficos sobre la naturaleza del yo y la conciencia. Algunas tradiciones, como el budismo, resuelven este dilema al rechazar la existencia de un yo permanente y sustancial, proponiendo en su lugar un continuo de conciencia que cambia y evoluciona con cada vida. Este enfoque desafía las nociones occidentales tradicionales de identidad y puede ofrecer nuevas perspectivas sobre la naturaleza de la existencia y la autocomprensión. En términos éticos, la creencia en la reencarnación puede promover una mayor empatía y compasión hacia los demás. Si uno cree que podría haber vivido o podría vivir en las circunstancias de otra persona en una vida pasada o futura, entonces es más probable que trate a los demás con la misma consideración y respeto que desea para sí mismo. Esta visión puede fomentar un sentido de responsabilidad universal y solidaridad, alentando a las personas a trabajar por el bienestar de todos los seres vivos. Sin embargo, también existen críticas a la idea de la reencarnación desde una perspectiva ética. Algunos argumentan que la creencia en la reencarnación puede llevar a una forma de aceptación pasiva de las injusticias y desigualdades actuales, bajo la premisa de que todo sufrimiento es el resultado del karma y, por lo tanto, merecido. Esta postura puede desincentivar la acción social y la lucha por la justicia, perpetuando sistemas de opresión y desigualdad. En conclusión, la reencarnación y sus implicaciones éticas y filosóficas presentan un complejo panorama de creencias y valores que pueden influir profundamente en la vida y la conducta de las personas. Al ofrecer una perspectiva de la vida como una serie de oportunidades para el crecimiento y la redención, la reencarnación puede fomentar la moralidad, la empatía y la resiliencia. Gracias por acompañarnos en este fascinante recorrido a través de las creencias sobre la reencarnación y sus profundas implicaciones éticas y filosóficas. Esperamos que hayas encontrado este análisis esclarecedor y que te haya inspirado a reflexionar sobre la continuidad del alma y el propósito de la vida. Apreciamos profundamente tu tiempo y tu interés en explorar estos temas con nosotros. Si te gustó este video, no olvides darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Tenemos muchas más historias, investigaciones y debates interesantes que compartir contigo. Te invitamos a unirte a nosotros en el siguiente video, donde continuaremos explorando los misterios y maravillas del universo. Gracias de nuevo por tu apoyo y hasta la próxima.